Me llamo Mateo y durante años llevé un collar al cuello que todos creían símbolo de pureza y entrega. Nadie sospechaba que detrás de cada misa, de cada bendición y de cada confesión que escuchaba, yo cargaba con un peso que no pertenecía a Dios, sino a los hombres que usaban su nombre para ocultar pecados. Hoy ya no soy sacerdote, pero lo que voy a contarte me acompañó como una sombra durante más de 2 décadas. No fue un error de fe, fue un error de cobardía. Y esa cobardía, un silencio que elegí mantener, terminó por destrozar a una familia entera. Crecí en un pueblo pequeño, rodeado de campos interminables de trigo y de caminos de tierra que se volvían ríos de barro en invierno. Mi padre trabajaba en la carpintería del pueblo. Mi madre era costurera. Y los domingos eran sagrados: misa por la mañana, comida en familia, y las campanas marcando cada hora, como si fueran latidos de un corazón viejo. Desde niño, los ancianos me llamaban el pequeño monaguillo, porque siempre estaba cerca del altar ayudando a encender velas y a colocar el vino en las copas de cristal. A los 17 años sentí que mi vida ya estaba decidida, quería ser sacerdote. No por ambición, sino por una fe que en ese momento era limpia como el agua de pozo. Ingresé al seminario, y tras años de estudio y disciplina, fui asignado a una parroquia en las afueras, en un lugar donde el viento parecía arrastrar secretos entre susurros. La parroquia estaba bajo la dirección del padre Esteban, un hombre de edad avanzada respetado por todos, con una voz grave que llenaba el templo sin necesidad de micrófono. Para mí era un mentor, un ejemplo de dedicación. O eso creí. Al llegar me recibió con una sonrisa breve y un apretón de manos que transmitía autoridad más que afecto. Aquí servimos a Dios, Mateo, pero también cuidamos lo que no todos deben ver, me dijo esa primera tarde. No entendía a qué se refería, pero el tiempo me lo mostraría. Durante mis primeros meses, la vida parroquial transcurrió con normalidad: misas diarias, catequesis, visitas a enfermos y la eterna rutina de confesiones los viernes. Pero pronto empecé a notar algo extraño. Había una familia, los Alvarado, que asistía siempre a misa, pero nunca se quedaba a las actividades posteriores. El padre don Julián evitaba el contacto visual con el padre Esteban y su esposa. Clara tenía una expresión que mezclaba devoción y miedo. Los hijos, 3 en total, siempre sentados en la última fila, parecían ausentes, como si estuvieran presentes solo por obligación. Una noche de invierno, cuando el viento golpeaba las ventanas del despacho, estaba ordenando unos libros en la sacristía cuando escuché voces en el confesionario. No era día de confesiones, pero el padre Esteban había citado a alguien. Me acerqué sin querer, atraído por el tono bajo y urgente. Reconocí la voz de Clara, temblorosa. «Padre, no puedo más. Esto no es vida». «Mis hijos», decía ahogada por el llanto. «Clara, baja la voz», respondió Esteban con firmeza. «Sabes que hay cosas que se resuelven en casa. Pero él...» Hizo una pausa y pude escuchar un sollozo contenido. «Está cambiando con los niños. Les habla de una forma que me asusta». Mi corazón se aceleró. Me incliné un poco más tratando de entender. «No puedes acusar a tu marido sin pruebas», dijo Esteban. «Si siembras esta idea, destruirás a tu familia». «¿Y qué dirá el pueblo? ¿Y si ya está pasando algo?», insistió ella, con la voz rota. «Clara», su tono se volvió más frío. «Lo que me digas aquí no saldrá de este confesionario. Pero mi consejo es que mantengas silencio. Reza. El Señor pondrá las cosas en su lugar». Un silencio largo llenó el espacio. Después escuché cómo Clara se levantaba y salía con pasos apresurados. Yo me quedé inmóvil con la espalda apoyada en la pared
sintiendo que acababa de escuchar algo que no podía ignorar. Esa noche no dormí. Daba vueltas en la cama pensando en lo que había escuchado en la voz rota de Clara y en las palabras del padre Esteban. A la mañana siguiente, durante la misa, vi a la familia Alvarado en la misma última fila. Don Julián tenía la mano sobre el hombro del hijo mayor, un muchacho de unos 12 años, que miraba el suelo sin levantar la cabeza. Clara no me miró ni una sola vez. Después de la misa fui al despacho de Esteban. «Padre», comencé dudando. «Ayer escuché algo. Sobre Clara Alvarado». Él me miró fijamente, sin sorpresa. «No deberías escuchar lo que no te concierne, Mateo. Pero, si es cierto lo que insinúa». Intenté continuar. «No es asunto tuyo», me cortó apoyando las manos en el escritorio. «Y no es asunto de la Iglesia intervenir en cada problema doméstico que nos traen. La fe también es cargar con la cruz que Dios nos da». Quise protestar, pero su mirada me paralizó. Había algo en ella, una advertencia velada, una fuerza que me empujaba al silencio. Y yo, por cobardía, obedecí. Pasaron las semanas, y aunque intentaba no pensar en ello, la imagen de Clara llorando y las palabras que escuché me perseguían. Un día después de la catequesis vi al hijo mayor solo en el patio, sentado en un banco de piedra. Me acerqué y le pregunté si estaba bien. No respondió. Solo me miró un instante y luego bajó la vista. Fue entonces cuando sentí que algo estaba muy mal, muy mal. Y sin embargo todavía callé. La rutina parroquial siguió su curso con el mismo rumor del agua bendita en la pila, las mismas velas consumiéndose, los mismos saludos en la plaza. Pero debajo de esa superficie, algo se tensaba como una cuerda atada a dos extremos que poco a poco eran separados. Empecé a fijarme en detalles mínimos, la forma en que don Julián apretaba el brazo del hijo mayor cuando alguien intentaba hablarle, la rigidez de Clara, cuando el padre Esteban se acercaba a su banca, la risa falsa de los feligreses, cuando él contaba anécdotas del seminario. No era una parroquia feliz, aunque supiera disimular. Una tarde de catequesis, mientras ordenaba catecismos en la sala lateral, el niño del medio Daniel se quedó rezagado. Tenía unos 10 años y una mirada inquieta demasiado adulta para su edad. Se acercó a la mesa, le puso sus manos pequeñas sobre el borde y preguntó con voz bajita: «Padre, si uno sueña cosas feas, también son pecado». «No, hijo», respondí intentado sonreír. «Los sueños no se eligen, llegan. Lo importante es qué hacemos despiertos». Dudó, tragó saliva, miró a la puerta y susurró: «¿Y si uno tiene miedo de dormir?». Algo en mí se desgarró. Quise preguntarle por qué, quién lo asustaba, qué pasaba por las noches, pero en ese mismo instante se abrió la puerta y apareció don Julián. Su sombra llenó la entrada. «Daniel, vamos», dijo sin saludar. El niño se encogió de hombros y bajó la cabeza. Antes de irse me miró un segundo como si esperara una respuesta que yo no supe darle. Me quedé helado con los catecismos en las manos, escuchando el eco de sus pasos alejándose por el pasillo. Esa noche fui a la biblioteca de la casa parroquial. Busqué en los estantes libros polvorientos de moral y derecho canónico. Leí sobre la obligación de proteger a los inocentes, sobre el sigilo sacramental y sus límites, sobre escándalo público y denuncias. Leí hasta que las letras se emborronaron. Todo decía y no decía. Todo era prudencia, cautela, caminos escritos, para no incomodar a nadie con poder. Me sentí ridículo, escondido detrás de citas latinas cuando lo único que necesitaba era valor. Al día siguiente pedí hablar con Esteban. Me recibió en su despacho, ese cuarto donde el crucifijo parecía vigilar más que consolar. «Padre», comencé, «creo que deberíamos visitar a la familia Alvarado fuera de misa. Tal vez podrían necesitar ayuda». Esteban me observó largo rato. Después se inclinó hacia mí y muy despacio dijo:
Mateo, el celo sin obediencia es soberbia. No confundas inquietud con discernimiento. Aquí no somos jueces de lo que ocurre en cada hogar, pero si hay señales, señales hay siempre para el que no tiene tarea, me cortó con una media sonrisa. Vuelve a la catequesis. Deja los casos difíciles para los que tenemos años en esto. Su tono no admitía réplica. Al salir, sentí que el suelo se me hacía estrecho. Miré la nave vacía de la iglesia, los bancos en penumbra, y tuve la impresión de que el silencio ahí dentro no era el de la paz, sino el de la complicidad. Pasaron unos días. Yo intentaba mantenerme ocupado, visitaba enfermos, daba comunión, limpiaba cálices. Pero mi cabeza vivía en otra parte. Fue entonces cuando Clara apareció en la sacristía una tarde de lluvia, con un pañuelo en la cabeza y los ojos hinchados. Nadie la vio entrar. Cerró la puerta con cuidado y me dijo casi sin aire: «Necesito hablar con usted, no con el padre Esteban». Asentí, le ofrecí una silla. Sus manos temblaban, las escondía bajo el delantal. «Me va a perdonar», susurró, «pero si le cuento lo que sospecho, usted está obligado a decirlo». La palabra obligado me golpeó. Recordé los manuales, los cánones, la prudencia. Recordé a Esteban repitiendo: silencio, oración, obediencia. Y recordé a Daniel preguntando si era pecado tener miedo de dormir. «Estoy obligado a protegerles», respondí sin pensar demasiado. «Dígame qué pasa». No lo dijo del todo. Dijo fragmentos, dijo condiciones, dijo: «Creo, tal vez, no puedo asegurar». Habló de gritos en la noche, de pestillos echados por dentro, de olores a alcohol, de ropa tirada en el pasillo, de un hijo que no quiere bañarse, de otro que se orina dormido, de un marido que pide perdón llorando al amanecer y besa los pies de la Virgen en procesión. Habló con vergüenza, como si la culpa fuera suya. Si me equivoco, concluyó apretando los dientes, habré destruido a mis hijos por meter ideas en su cabeza. Si acierto, ya voy tarde. No supe qué decir. Le prometí que hablaría con Esteban, que buscaríamos ayuda profesional, que nada de esto iba a quedar así. Ella asintió, pero su mirada me dijo que no me creía. Al irse, dejó en la mesa un pañuelo mojado. Cuando lo tomé para devolvérselo, noté una mancha oscura seca en la tela. No era barro. Esa misma noche llamé a la puerta del despacho de Esteban. Le conté a medias, cuidando suspiros y palabras, como si estuviera caminando por un suelo lleno de cristales. Cuando terminé, él se levantó, fue a la ventana, corrió la cortina y se quedó mirando la calle vacía. Mateo dijo al fin: «Te daré un consejo que me dio mi obispo hace 40 años. Nunca tomes decisiones grandes cuando la noche está encima. Mañana es domingo. Tendremos misa, comuniones, olores a incienso. La vida volverá a su cauce. Tú descansa». «Pero, padre». «Descansa», repitió sin mirarme. No dormí. Al amanecer, con los ojos abiertos, sentí que algo terminaba de romperse dentro de mí. Celebramos la misa. La familia Alvarado estaba en su banca de siempre. Cuando llegó el momento de la paz, don Julián tardó en extender la mano a su hijo mayor. Fue un segundo casi invisible, pero lo vi. Después de comulgar, Clara se quedó arrodillada mucho tiempo, la cabeza baja, los hombros rígidos. Al salir la detuve y le dije que vendría por la tarde para bendecir la casa, para estar cerca. Ella asintió y se fue deprisa. Por la tarde tomé el hisopo, un pequeño frasco de agua bendita, y caminé hasta su calle. Lloviznaba. El pueblo parecía una acuarela corrida. Toqué la puerta. Nadie respondió. Toqué de nuevo, y entonces escuché voces adentro apagadas. Golpeé más fuerte. La puerta se abrió. Don Julián apareció con una camisa desabrochada y la cara enrojecida. El olor a alcohol era denso. «¿Qué quiere, padre?»,
Preguntó trabando el marco con el hombro. Vine a bendecir la casa como quedamos. ¿Está clara, no? Su sonrisa era un filo. Está con su madre. ¿Quiere pasar a bendecir la sombra? No pasé. Le ofrecí rezar una oración en el umbral y él con una teatralidad odiosa se persignó y murmuró «Amén». Cuando me di media vuelta, escuché desde dentro un sollozo breve ahogado. Un niño. Me quedé quieto con la espalda tensa. Miré a Julián. Él también lo había oído. Sonrió más amplio y cerró la puerta. Regresé a la parroquia con las manos frías. Busqué a Esteban, lo encontré en la sacristía revisando cálices. Le conté lo ocurrido. Esta vez no hubo frases de manual. Me miró con impaciencia como si yo fuera el problema. Tú provocas lo que temes, sentenció. Andas rondando casas ajenas con agua bendita y preguntas torpes, y luego te extraña que la gente te cierre puertas. Con tu celo, estás llevando a una familia a la vergüenza pública. Padre, hay un niño llorando en esa casa, dije sin reconocer mi propia voz. Hay niños llorando en todas las casas, replicó ya de espaldas. Y no somos salvadores de nadie. Quise responder acusarlo, gritarle que eso no era pastoreo sino cobardía. No lo hice. Fui yo el cobarde. Me tragué la furia y me fui. Esa noche, al cerrar la iglesia, encontré un sobre sin firma en el quicio de la puerta lateral. Dentro había una nota escrita con torpeza. Padre, a veces papá entra cuando todos duermen. Yo cuido a mi hermano. Si me escucha, no diga mi nombre. L. La mancha de tinta en la esquina parecía una lágrima aplastada. Temblé. Por un instante, tuve la certeza de lo que debía hacer: ir a la policía del distrito, buscar a la maestra de los niños, hablar con la trabajadora social que venía cada trimestre a las campañas de vacunación. Tenía nombres, horarios, papeles. Tenía por fin algo más que suposiciones. Pero entonces recordé el consejo: no tomes decisiones grandes de noche. Recordé a Esteban su jerarquía, su manera de bloquear con media frase años de formación. Recordé también mi propio miedo a equivocarme, a que todo fuera una exageración, a que el pueblo me señalara como el cura que destruyó un hogar decente. Guardé la nota en el cajón del escritorio bajo un misal antiguo. Me prometí actuar a la mañana siguiente. Me prometí hablar con Esteban con la luz del sol, con palabras serenas, con la determinación de quien entiende que proteger a un niño vale más que cualquier regla. Me prometí, como tantos cobardes, que el mañana sería distinto. El mañana llegó como un golpe. Antes de laudes, cuando el cielo era un gris sin contornos, sonó la campana del atrio. No la cuerda de misa, la otra, la pequeña y urgente que casi nunca usábamos. Salí con la sotana abierta y vi a Clara de pie, empapada con los ojos enrojecidos y un corte en el labio. Tardó en poder hablar. «No encuentro a Luis», dijo al fin, y el nombre me heló. Se fue de madrugada. No está en la casa, no está en ninguna parte. Olvidé reglas, jerarquías, prudencias. Salí corriendo hacia la calle llamando a Esteban, pidiendo ayuda al sacristán, despertando a los vecinos. El pueblo se llenó de murmullos. Subimos al cerro, bajamos al arroyo, rebuscamos en la acequia. Pregunté en la panadería, en la escuela, en la cancha de tierra. Nadie lo había visto. Don Julián apareció tarde, con la barba sin afeitar y los ojos brillantes. Dijo que el niño era inquieto, fantasioso, que seguro volvería. No volvió ese día. Tampoco la mañana siguiente. La Guardia Rural tomó nota, hizo preguntas tibias, apuntó horarios, describió una camisa azul. La maestra lloró sentada en el umbral de la escuela. El pueblo entero repetía frases, hipótesis, consuelos. Esteban organizó un rosario, habló de paciencia, de fe, de Job. Yo no podía rezar. Tenía la nota en el bolsillo, arrugada, caliente como una brasa. La había ocultado la noche anterior. La había callado. Y ahora faltaba un niño.
Cuando cayó la tarde del segundo día, una cuadrilla encontró huellas pequeñas que se desdibujaban junto al cauce seco del río. Nada concluyente. Un pañuelo con iniciales L, A, medio enterrado en lodo. Nadie dijo la palabra que todos pensaban. Yo vi a Clara desplomarse de rodillas en la orilla, hundir las manos en el barro y frotarse la cara como si quisiera borrarse a sí misma. Don Julián miraba al horizonte con la mandíbula apretada. Nadie lo tocó. Volví a la parroquia caminando sin ver. Fui al despacho, abrí el cajón, saqué la nota. Leí y releí. Cada vez que mis ojos pasaban por si me escucha, no diga mi nombre, sentía que el papel pesaba más. Esteban entró sin llamar. Me encontró con la nota en la mano. «¿Qué es eso?», preguntó con voz neutra. Tardé un segundo en responder. Ese segundo, lo sé. Ahora fue el borde de un precipicio. Podía ofrecerle la nota, asumir el conflicto, romper la cadena de silencios. Podía saltar. No salté. Guardé el papel en el bolsillo, me limpié la cara y dije: «Nada. Un borrador de catequesis». Esteban me miró desconfiado y luego bajó la vista. No insistió. Dijo que mañana habría que ir a ver al obispo, informar, pedir orientación. Yo asentí con la boca seca. Cuando se fue me desplomé en la silla. Afuera la campana de la plaza dio las 6. En algún lugar del pueblo una madre gritó el nombre de su hijo hasta que la voz se le quebró. Dentro de mí algo se partió también para siempre. El viaje hasta la sede diocesana fue un recorrido en silencio, solo interrumpido por el ruido del motor viejo del coche de la parroquia y el golpeteo irregular de la lluvia contra el parabrisas. Esteban conducía con el mismo gesto impenetrable de siempre, las manos firmes sobre el volante, como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Yo llevaba la sotana húmeda, el cuello apretado, y el bolsillo derecho pesado, con la nota de Luis doblada y redoblada tantas veces que ya se sentía como una piedra. Cada vez que intentaba abrir la boca para decir algo, veía de reojo el perfil rígido de Esteban y me tragaba las palabras. La ciudad apareció tras una curva larga con sus edificios grises y el humo de las chimeneas. El obispado estaba en una calle estrecha, custodiado por un portón de hierro que chirrió cuando el portero lo abrió. Subimos por un pasillo alfombrado con olor a cera y humedad, y nos recibió un secretario joven demasiado sonriente para la gravedad del momento. «Su Excelencia los espera en el despacho», anunció guiándonos. El obispo estaba sentado tras un escritorio de roble con las manos unidas y un crucifijo dorado colgando sobre su pecho. Tenía una voz grave de esas que parecen pensadas para resonar en las catedrales. Nos indicó que nos sentáramos. Esteban comenzó a hablar, relatando la desaparición de Luis con frases medidas como si estuviera redactando un informe oficial. Evitaba detalles incómodos. No mencionaba los rumores, ni las visitas a la casa, ni los sollozos escuchados tras la puerta. Yo sentía la garganta seca, pero permanecía callado como si el peso de la sotana me sujetara a la silla. Cuando Esteban terminó, el obispo suspiró y se recostó. «Es una tragedia», dijo, «pero debemos actuar con prudencia. No conviene alimentar habladurías. El pueblo vive de su fe y cualquier escándalo podría desgarrar la comunidad». Yo me incliné hacia adelante. «Excelencia, hay algo que...». Esteban me interrumpió colocando una mano sobre mi brazo como quien calma a un animal nervioso. «Mateo está afectado por la situación. Ha pasado noches sin dormir, imagina cosas». Sentí la sangre subir a mi cara. Miré al obispo, que me observaba con un gesto compasivo pero distante. Dudé. Metí la mano en el bolsillo y toqué la nota. Podía sacarla. Podía ponerla sobre la mesa y obligarlos a leerla. Pero entonces el obispo continuó: «La Guardia Rural está investigando.
Nosotros debemos mantenernos en nuestro lugar. Si Dios quiere, el niño aparecerá. Nos bendijo y nos despidió. Salimos del despacho con la misma humedad y el mismo silencio con que habíamos llegado. Afuera el cielo parecía más bajo. En el coche, Esteban rompió el silencio. Hay cosas que se callan por el bien de todos, Mateo. Si vas a servir aquí, debes entenderlo. No respondí. Mis dedos jugaban con la nota, arrugándola más. El bien de todos sonaba en su boca como un muro alto y frío. Al regresar al pueblo nos encontramos con un ambiente distinto. En la plaza grupos de vecinos hablaban en voz baja. Algunos niños corrían bajo la llovizna, pero se detenían al verme pasar. La madre de Luis estaba sentada frente a la iglesia con la mirada fija en el suelo. Me acerqué, pero no pareció verme. Sus manos estaban rojas de tanto frotarlas. Esa noche, mientras cerraba la puerta lateral de la parroquia, una figura salió de la sombra del atrio. Era Daniel, el hermano de Luis. Tenía los ojos abiertos de par en par, como si hubiera visto algo que no podía olvidar. Padre, susurró, creo que sé dónde está. Me quedé inmóvil. El viento frío me golpeaba la cara. ¿Dónde, hijo?, pregunté agachándome para estar a su altura. Él miró hacia la calle vacía y se mordió el labio. Si se lo digo, me promete que no se lo dirá a mi papá. «Te lo prometo», respondí, aunque sentí un nudo en el estómago. En la bodega del molino viejo, susurró. Yo lo vi entrar con él la noche que se fue. Sentí un escalofrío que no tenía que ver con el frío. El molino estaba abandonado desde hacía años, un edificio de piedra al otro lado del río que los niños evitaban porque decían que estaba embrujado. ¿Con quién, Daniel?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Daniel bajó la mirada. Con papá. Me quedé helado. Quise reaccionar de inmediato, correr, buscar ayuda, pero algo me paralizó. Tal vez era el miedo a encontrar la verdad, tal vez el peso de todas las advertencias que me habían repetido. Esa noche no dormí. A primera hora antes del alba salí hacia el molino. La niebla cubría el campo y el sonido del río llegaba como un murmullo lejano. El portón estaba cerrado con una cadena vieja, pero una de las tablas laterales estaba rota. Me agaché y entré. Dentro olía a humedad, y a algo más, algo rancio, como ropa mojada olvidada demasiado tiempo. Avancé despacio con el corazón golpeando en las sienes. En el rincón junto a unos sacos podridos vi una manta azul arrugada. Me acerqué temblando. La manta estaba húmeda y tenía un bordado con las mismas iniciales que el pañuelo, L. Ah, no había nadie más. Solo silencio y la sensación de que llegaba tarde. Muy tarde. Mientras salía del molino vi huellas frescas en el barro que se alejaban hacia el bosque. 2 tamaños distintos, uno de adulto, otro pequeño. Y en ese instante supe que aunque aún no hubiera terminado, ya había cruzado el punto de no retorno. Regresé al pueblo con las botas cubiertas de barro y el corazón golpeando como si quisiera escapar de mi pecho. No fui a la parroquia, sino directo a la casa de los Alvarado. La puerta estaba entreabierta. Dentro el aire estaba pesado, con un olor a leña quemada y humedad atrapada. Clara estaba sentada junto a la ventana, con la mirada perdida, y las manos apretando un rosario tan fuerte que los nudillos se le habían puesto blancos. «Clara», comencé con la voz más baja de lo que pretendía. Ella levantó la cabeza lentamente como si emergiera de un sueño. «¿Sabe algo de mi hijo?», preguntó sin saludar, sin lágrimas, solo con una voz áspera. Tragué saliva. La imagen de las huellas en el barro y de la manta azul me atravesó como un cuchillo. Fui al molino viejo. Encontré esto, dije sacando la manta del bolsillo de mi sotana. Sus ojos se abrieron y por un momento creí que iba a gritar, pero se limitó a tomar la manta y olerla
como si buscara confirmar que era real. «Es de Luis», susurró. Se la tejí el invierno pasado. Hubo un silencio largo roto, solo por el sonido de la lluvia contra el cristal. Daniel me dijo que vio... Hice una pausa eligiendo las palabras. A su padre con Luis la noche que desapareció. Clara cerró los ojos y apretó más fuerte el rosario. No dijo nada, pero sus hombros comenzaron a temblar. Clara, si sabe algo. Si hay algo que no me está diciendo. Insistí. Ella abrió los ojos de golpe mirándome con una mezcla de miedo y rabia. ¿Cree que no lo he intentado? Su voz se quebró. Fui al padre Esteban. Le conté mis sospechas y me dijo que callara, que Dios lo arreglaría. El eco de esas palabras me golpeó como un martillo. Esto ya no es solo un asunto de familia, dije. Tenemos que ir a la guardia rural. Ella negó con la cabeza, casi histérica. Si lo hago, me matará. Y si no me mata el pueblo, me destruirá. Todos lo protegen, porque es hombre de respeto. Sentí que un abismo se abría entre nosotros. La verdad estaba ahí desnuda, pero atrapada por un muro de miedo. Esa tarde, volví a la parroquia. Esteban estaba en el despacho escribiendo algo. Cuando me vio entrar, alzó la vista sin sorpresa. «Has estado husmeando», Mateo dijo sin levantar la voz. «No es prudente. Fui al molino. Encontré la manta de Luis. Daniel me contó lo que vio, le solté sin rodeos. Él dejó la pluma sobre la mesa y me observó con esa calma inquietante que ya conocía. Si repites una sola palabra de eso, destruirás a esa familia. Y a ti mismo. ¿Sabe lo que significa esto?», pregunté con un hilo de rabia en la voz. «Sí. Significa que tienes una cruz más pesada de lo que imaginabas, y ahora debes cargarla». Di un paso hacia él dispuesto a romper ese muro de silencio, pero entonces sonó la campana de la iglesia. Era raro, porque no era hora de misa. Salí al atrio y vi a un grupo de vecinos corriendo hacia la plaza. Entre ellos estaba la guardia rural. Uno de los hombres me gritó: «Padre Mateo, venga, encontraron algo junto al río». Mi corazón se heló. Corrí detrás de ellos con el barro salpicando mis sotanas. El río estaba crecido por la lluvia, y en la orilla, un guardia sostenía algo entre las manos, un zapato pequeño empapado. «Es de Luis», dijo un vecino, y el murmullo se propagó como pólvora. El guardia mayor me miró y dijo: «Hay huellas que llevan hacia el bosque. Huellas de 2 personas». Yo ya las había visto. La guardia comenzó a internarse entre los árboles, y yo los seguí con una sensación de que cada paso me acercaba a una verdad que no quería conocer. El barro se volvía más espeso, el aire más frío, y el silencio solo se rompía con el crujido de las ramas bajo nuestros pies. De pronto, uno de los guardias alzó la mano para detenernos. Señaló un claro entre los árboles. Allí en medio del barro había una cuerda rota y un pedazo de tela azul igual que la manta. Sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. No era un hallazgo cualquiera, era una advertencia. Y lo peor es que supe con una certeza que me heló la sangre que alguien sabía que yo estaba buscando demasiado. La cuerda rota y el trozo de manta azul fueron recogidos por la guardia como prueba, pero nadie quiso decir en voz alta lo que todos pensábamos. Regresamos al pueblo al anochecer, y las calles estaban inquietantemente vacías. La llovizna caía constante, formando charcos que reflejaban la luz mortecina de los faroles. La noticia del hallazgo se había esparcido como un veneno silencioso. No había gritos ni llanto en la plaza, solo un murmullo apagado que se desvanecía al pasar yo cerca. Esa noche, mientras guardaba la sotana en el armario, escuché un golpeteo suave en la puerta lateral de la parroquia. Abrí con cautela y encontré a Daniel empapado con la respiración agitada. «Padre»,
dijo en un susurro urgente. No puedo dormir. Hay alguien que me sigue. Lo hice entrar y le ofrecí una manta seca. Se sentó en un banco de madera mirando hacia la puerta como si temiera que alguien pudiera irrumpir en cualquier momento. «¿Quién te sigue, Daniel?», pregunté, intentando mantener la voz firme. «No lo sé, pero lo escucho por las noches afuera de la ventana. Y anoche escuché a mamá llorar. Decía que él sabe que usted ha estado preguntando. Me miró con ojos aterrados. Dice que si no deja de meterse lo va a callar». Sentí un nudo helado en el estómago. Sabía quién era él sin que el niño lo dijera. Le prometí que se quedara en la sacristía al menos esa noche. Le preparé un rincón con una colchoneta y una vela encendida. Me quedé junto a él hasta que se quedó dormido y entonces salí al atrio. El viento nocturno traía el olor a tierra mojada y el lejano rumor del río. Caminé unos metros hacia la calle y fue entonces cuando lo vi, una silueta de hombre inmóvil de pie bajo la sombra del campanario, mirándome. No alcancé a dar un paso, cuando la figura se giró y se perdió en la oscuridad. Al amanecer fui a la guardia rural. Les conté lo que Daniel había dicho y lo que yo había visto. El capitán me escuchó, pero su expresión no mostraba sorpresa, sino incomodidad. «Padre Mateo, estas son acusaciones graves. Y usted sabe cómo es este pueblo. Sin pruebas sólidas nadie va a tocar a don Julián. ¿Y las huellas? ¿La manta? ¿La cuerda?», protesté. «Pistas, no pruebas», respondió con un tono cansado. «Y no todos están dispuestos a enfrentarse a un hombre como él. Salí de la comisaría con la certeza de que la justicia aquí era un animal ciego y domesticado. Esa tarde, cuando el sol se ocultaba tras las colinas, escuché pasos en el pasillo de la parroquia. Pensé que era Daniel, pero al abrir la puerta vi a Clara. Tenía el rostro desencajado y los ojos enrojecidos. «No puedo más», dijo apenas respirando. «Va a hacerle daño a Daniel igual que a Luis. Lo sé. Clara tiene que venir conmigo a la guardia», ahora le dije tomando su mano. Ella la retiró bruscamente. «¿No entiende?», susurró. «Anoche me dijo que si yo hablaba no encontraría ni a Daniel ni a mí. Vivos». Su voz se quebró en un sollozo breve, pero sus ojos no tenían lágrimas, solo un miedo seco, consumido. Antes de que pudiera responder, escuchamos un golpe seco en la puerta principal de la iglesia. Fui a abrir y no había nadie. Solo un sobre de papel amarillento en el suelo. Lo recogí y lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una hoja doblada y una palabra escrita con tinta negra: «Cállate». El sobre olía a humedad y a humo, y entre las fibras del papel quedaban minúsculas motas de barro, del mismo tono que el que había visto junto al molino. Esa noche, la vela junto a la cama improvisada de Daniel se consumió más rápido de lo que esperaba. El viento golpeaba las ventanas como si quisiera entrar, y cada vez que cerraba los ojos veía la silueta en el campanario y las huellas perdiéndose hacia el bosque. Y empecé a dar a entender que ya no era solo testigo de un secreto. Me había convertido en parte de él. Los días siguientes se sintieron como una cuerda tensa que en cualquier momento podía romperse. El pueblo aparentaba calma, pero bajo esa superficie había un silencio espeso, un miedo que todos respiraban. Las misas se llenaban más de lo habitual, pero la gente evitaba mirarme a los ojos. Hasta los niños que antes corrían y me saludaban ahora pasaban rápido, como si temieran que mi sombra los alcanzara. Daniel permanecía en la sacristía bajo mi cuidado. No lo dejaba salir excepto para ir conmigo al huerto trasero de la parroquia. Dormía inquieto, despertando a veces con gritos ahogados. Yo también dormía poco. Cada crujido de madera, cada ráfaga de viento contra las ventanas me ponía en alerta. La sensación de ser observado no me abandonaba.
Una noche, mientras repasaba los libros de cuentas en mi escritorio, escuché un ruido sordo en la parte trasera de la iglesia. Me levanté, tomé una linterna y caminé hacia la puerta del almacén. La cerradura estaba forzada. Empujé la puerta con cautela y la luz reveló el interior desordenado, cajas volcadas, herramientas en el suelo. No faltaba nada de valor, pero en la pared escrita con carbón había una frase: «Dios perdona, yo no». El pulso me golpeó en las sienes. Sabía que era un mensaje para mí. Cerré el almacén y volví a la sacristía. Daniel seguía dormido, ajeno a lo que había ocurrido. Al amanecer fui a ver al padre Esteban. Estaba de pie junto al altar encendiendo velas como si nada perturbara la paz del templo. «Tenemos que hacer algo», le dije. «Daniel no está seguro aquí». Él ni siquiera me miró. «No puedes proteger a todos, Mateo. A veces la mejor protección es el silencio». Silencio, me acerqué. Ya no es solo un niño desaparecido. Esto van a acabar peor si seguimos callando. Esteban apagó la vela que tenía en la mano y me sostuvo la mirada. ¿Peor para quién? No supe qué responder. Me di cuenta de que hablábamos en dos idiomas diferentes, el mío hecho de verdad y miedo, y el suyo hecho de conveniencia y poder. Esa tarde decidí ir solo al molino. El cielo estaba encapotado y el río rugía con más fuerza por las lluvias. Crucé el puente y avancé por el sendero embarrado. Esta vez no entré por el lateral roto. Forcé la cadena de la entrada principal. Dentro el aire estaba más pesado que la vez anterior, como si alguien hubiera estado allí recientemente. En el suelo encontré un mechón de cabello castaño, atrapado en una astilla de madera. Lo guardé en mi bolsillo y avancé hacia el rincón donde había hallado la manta. Había marcas nuevas en el suelo a rastres que llevaban hasta una trampilla medio cubierta con sacos. La levanté y un olor nauseabundo me golpeó. Alumbré con la linterna. Unas escaleras descendían hacia una especie de sótano húmedo. Bajé con el corazón latiendo en la garganta. El lugar estaba casi vacío, salvo por unas cuerdas tiradas y una silla rota. Pero en una esquina, clavada a la pared con un clavo oxidado, había una fotografía doblada. La tomé, era Luis con la misma ropa que llevaba el día que desapareció. Estaba de pie junto a un hombre cuya cara había sido quemada con fuego o ácido, borrada por completo. Escuché un crujido arriba. Apagué la linterna y contuve la respiración. Pasos lentos recorrían el piso superior. Alguien estaba allí. Me quedé inmóvil oyendo cómo se acercaban a la trampilla. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Entonces, sin previo aviso, la trampilla se cerró de golpe dejándome en la oscuridad total. Escuché el sonido de un candado cerrándose. Subí los peldaños de dos en dos, empujé, golpeé la madera, pero era inútil. Afuera el viento aullaba ahogando mis gritos. Y en ese encierro comprendí que quizás esta vez nadie vendría a buscarme. Me senté en el último peldaño apretando la fotografía de Luis contra mi pecho. El olor a humedad me envolvía, y en el silencio juraría que escuché un susurro tan cerca de mi oído que me erizó la piel. Te advertí. No sé cuánto tiempo estuve encerrado allí. El aire se volvía más denso con cada minuto, y la oscuridad parecía morderme los pensamientos. Conté mis respiraciones para no perder la calma, pero después de un rato los números comenzaron a mezclarse. Afuera, la lluvia golpeaba el tejado con una insistencia que parecía burlarse de mí. En algún momento, escuché pasos apresurados sobre mi cabeza. Unos golpes fuertes sacudieron la trampilla, seguidos de un chirrido metálico. La madera cedió, y la luz me cegó. Entre sombras, vi el rostro de Clara empapada con los labios temblando. Rápido, antes de que vuelva,
susurró. Subí con torpeza y sin darme tiempo a preguntar, me tomó de la mano y me arrastró fuera del molino. Corrimos por el sendero hundiendo los pies en el barro sin mirar atrás. Solo cuando llegamos a un tramo de bosque más espeso, se detuvo para respirar. «¿Cómo supiste que estaba ahí?», pregunté aún jadeando. «Vi a Daniel», dijo con la voz rota. «Iba hacia el molino. Lo seguí, pero no lo encontré. Entonces escuché tus gritos. Daniel estaba...». Solo él asintió, pero bajó la mirada. Había algo que no me decía. Antes de que pudiera insistir, un ruido de ramas quebrándose nos hizo volver la cabeza. A través de los árboles una figura se movía rápido, demasiado rápido. Clara me miró con los ojos muy abiertos. «Es él», murmuró. «Corra». No sé si fueme el instinto o el pánico, pero corrimos sin rumbo hasta que el bosque se abrió hacia un claro. El río pasaba cerca, crecido y turbulento. Quise buscar otro camino, pero Clara se detuvo de golpe. «Padre Mateo», dijo señalando hacia la orilla. Allí entre las raíces de un sauce había algo atrapado, una chaqueta infantil empapada y cubierta de barro. Me acerqué y la tomé. En el bolsillo encontré un trozo de papel arrugado con la misma caligrafía que había visto en el sobre dejado en la parroquia. Demasiado tarde. El viento helado me golpeó la cara. Y en ese momento escuchamos el grito. Venía del otro lado del río, un grito agudo, desesperado y familiar. Clara lo reconoció antes que yo. Daniel gritó y corrió hacia el puente. La seguí, pero el puente estaba resbaladizo por la lluvia. Cada paso era un riesgo. En medio de la estructura una sombra apareció frente a nosotros, alta, robusta, con un impermeable oscuro que goteaba agua. No pude ver su rostro, pero sí el brillo de algo metálico en su mano. «Suéltenlo», dije intentando mantener la voz firme. «Esto no tiene por qué acabar así». La figura no respondió. Solo avanzó un paso bloqueando el camino. Detrás de él, Daniel estaba de rodillas con las manos atadas y los ojos llenos de lágrimas. Clara se movió instintivamente, pero levanté un brazo para detenerla. Sabía que cualquier movimiento brusco podía ser el último. El hombre soltó una carcajada breve, seca, y señaló el agua embravecida del río. «Aquí se acaba todo», dijo con una voz grave, cargada de odio. «Y usted, padre, se irá conmigo». El puente crujió bajo nuestros pies. El río rugía. Y yo entendí que no había vuelta atrás o hablaba revelando todo lo que había callado. O ninguno de nosotros saldría de allí con vida.